La perashá de esta semana, la perashá de Tazria, nos habla acerca de una especie de ronchas llamada tzarat que salían en la piel de la persona no por causas naturales, sino por haber hablado lashon hara o haber cometido alguna especie de pecado. Eran 7 los pecados por los cuales llegaban a salir estas enfermedades en la piel, y una de ellas es la enfermedad que venía a causa de el haber sido una persona presumida. Dice la Torá, Adam kiye beor besaró, cuando sobre una persona, sobre su carne, sobre su piel, le salgan seet o zapajat, una roncha llamada seet o una roncha llamada zapajat, veubá el Cohen. Debemos de llevar a esa persona delante del Cohen para que analice qué es lo que está pasando con ella y a causa de qué pecado le salió precisamente esa roncha. Nos dicen nuestros jajamim que la palabra seet viene del verbo itnaseut, levantarse, querer ser más que los demás, es decir, presumir. Una persona cuando quiere ponerse por encima de los demás, quiere hacerse el que está por encima de todos y más grande y que vale más que los demás, en ese momento se está metiendo en un problema grave, ya que de alguna manera está retando a Dios mediante su orgullo y su presunción. Cuando la persona es presumida, de alguna manera le está robando a Dios sus vestimentas, sus ropas, ya que está escrito Hashem Malach Geut Lavesh, Dios Todopoderoso se viste de orgullo. Dios tiene el permiso de vestirse de orgullo, pues todo a Él le pertenece. Sin embargo, los seres humanos no podemos enorgullecernos y presumir y ponernos encima de los demás, ya que al hacerlo estamos queriendo quitarle sus ropas, sus vestimentas de gloria a Dios. Estamos ocupando un lugar que no nos corresponde. Y precisamente si analizamos este concepto, nos dice la Torá, toda aquella persona que presume, kola mitgae, toda persona que se enorgullece y se cree mejor que el resto de los demás seres humanos, esa persona que ilu doje ragle shejina, es como si estuviese empujando los pies de Dios. Claro que Dios no tiene pies, no tiene ninguna parte de cuerpo material, pero solamente para expresar el mensaje, la Torá nos dice, Ashamaim kis'o ve'aretz adom raglav, Dios se sienta en el cielo y posa sus pies sobre la tierra, es decir, una parte de Dios está en la tierra, pero en el momento en el que la persona se enorgullece, el orgullo empuja esa parte de Dios y la expulsa de este mundo. Dios no aguanta a la persona presumida. Alguien que es orgulloso, que presume, que se cree mejor que los demás, esa persona está empujando a Dios. Dice Dios, en Anivaú Yeholim Ladurba Olam. Él y yo no cabemos juntos en el mundo. Solamente hay un rey todopoderoso, hay uno solo que puede vestir las vestimentas llamadas orgullo. Y ese solamente puede ser Dios. Si alguien más se las pone, está empujando la presencia de Dios. Con respecto a una persona que es orgullosa, fueron dichas por nuestros sabios muchas cosas malas. Una de las peores cualidades, de los peores defectos que pueden destruir a la persona es creerse mejor que los demás. Ser orgulloso, ser presumido, creer que todo el mundo está a sus pies. Sin embargo, el segundo tipo de roncha que salía sobre la piel
se llamaba Zapahat. Y Zapahat viene del lashon pejitut. Pejitut es inferioridad. Significa que la roncha podía salir por orgullo o por inferioridad. Y es que ambas cosas, a fin de cuentas, son una. La persona tiene prohibido también sentirse inferior, sentirse que no vale nada o que no es querido por nadie. Cada ser humano tiene la obligación de tener la autoestima alta, tiene la obligación de sentir que vale mucho y que es querido por Dios. Y si la persona se achica, se minimiza a sí mismo y dice no valer nada, está cometiendo un pecado. Banim atem la Hashem Elokehem, dice el versículo, ustedes son hijos de Dios, son queridos por Él. ¿Y cómo te atreves entonces, siendo un príncipe, siendo un hijo de Dios, a sentirte inferior y que no vales nada? Vemos entonces que aquí aparentemente hay una contradicción. ¿Debemos de ser orgullosos o debemos de ser humildes? ¿Cómo mantenernos al margen de ambas virtudes, cualidades o como le queramos llamar? ¿Cómo podemos estar en una línea, en un equilibrio entre el no ser humilde al grado de no valorarnos a nosotros mismos y tampoco ser orgullosos al grado que estemos retando a Dios? Y para dar luz y claridad a esta interrogante, debemos de entender un concepto muy importante. En la vida, Dios quiere enseñarnos que somos muy importantes ante sus ojos, que valemos mucho. Dios nos da cosas maravillosas para hacernos sentir bien. Dios creó a un solo ser humano para que sepa que vale mucho y que vale la pena por un solo ser humano crear toda la vegetación y los animales y las plantas y los astros. Dios nos quiere. Valemos mucho. Sin embargo, debemos de saber que todo lo que tenemos, Él nos lo da. Y nos lo da en calidad de préstamo. Significa que si una persona tiene mucho dinero, entonces no tiene derecho a enorgullecerse, ya que ese dinero no le pertenece. Es un préstamo que Dios le dio para que lo use para cosas buenas, para que lo disfrute, pero no es suyo. Si Dios a una persona le dio salud, le dio belleza, debe de saber que esa salud, que esa belleza es prestada y no puede enorgullecerse y creer que Él vale más que otras personas solo por eso. Dios se la dio para que la use para bien. Igualmente, si a una persona Dios le dio sabiduría y es una persona muy inteligente, no tiene derecho a presumir y a enorgullecerse por la inteligencia que tiene, ya que Boreolam, Dios Todopoderoso, es quien le da la sabiduría a la gente sabia. Mesir Zafala Neemanim. Dios en cualquier momento le puede quitar las palabras de la boca a la persona más confiable, a la persona que todo el mundo considera como un sabio. Betam Zekenimikaj. Dios en un segundo puede quitarle el sentido a las palabras y la inteligencia a una persona sabia. Con esto podemos entender algo muy interesante, que cuando la persona se siente menos y siente que no vale y no aprecia todo lo que Dios le da prestado, entonces en ese momento se quita su dignidad, cree que no vale nada y eso es equivocado. Pero también cuando cree que todo le pertenece, entonces cree y se hace a sí mismo como un Dios, como si yo poseo, yo gané, yo lo logro. Es por eso que la armonía entre ambas cosas, entre ambas enfermedades, el estar sano es vivir en el camino de en medio, no ser orgulloso y no ser pisoteado y con la autoestima baja.
Y para eso debemos de entender que sí valemos mucho, que Dios nos quiere, que Dios nos da cosas maravillosas, pero que todo lo que Dios nos da es prestado. Y a Él es al que le pertenece. Para Él es la gloria, para Él es el orgullo y para Él es son las alabanzas. Este mensaje nos enseña que debemos de tener mucho cuidado con estas dos tipos de enfermedades, el seet, el itnaseut, el creerte mucho y también el zapahat, el sentirte inferior. Ojalá que podamos entender este mensaje, que sepamos que somos muy queridos por Dios, que Dios nos da muchas cosas y las debemos de disfrutar y debemos de utilizarlas para bien, y esas cosas que Dios nos da nos hacen importantes, pero no nos hacen mejor que los demás, pues todo lo que nos da Dios no es nuestro, nos lo da prestado, y si lo usamos mal, lo vamos a perder, y si lo usamos bien, nos dignificamos a nosotros mismos. Ojalá que podamos usar siempre la humildad de la manera correcta y que podamos sentirnos orgullosos sin sentirnos superiores a los demás, y que de esa manera nos convertamos en personas con esa conciencia, con ese amor por los demás y conscientes de que todo lo que tenemos, todo lo que ganamos y todo lo que nos hace lo que somos, a fin de cuentas,